acerca de la vigilia. Es decir, está hablando acerca de cómo el creyente o los hijos de Dios de alguna manera deben de permanecer en una actitud de estar despertándose constantemente en el Señor. Hablamos de eso un poquito también cuando hablábamos de las luces del candelero o del candelabro y de cómo el Señor no va a dejar que nuestro pábilo humee y que el material con que se hacía el candelero era de lino, para sacar una enseñanza también ahí. Entonces, usted sabe que todos preguntan, ¿será que el Señor se irá a aparecer en estos días? Hay mucha expectación al respecto. Hay muchos escatólogos que están diciendo que estamos ya entrando a la semana 70. Otros dicen que estamos entrando pues obviamente a un periodo de tribulación, otros que estamos en un periodo de finales de la pretribulación. Pero acá en Mateo capítulo 24, verso 36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y usted sabe que esta venida a la cual el Señor se está refiriendo es a su segunda venida. Es cuando Él en su segunda venida pondrá los pies en el monte de los olivos y dice que todo ojo le verá. Pero de alguna manera está dando referencia de unos días bien específicos y que dentro de esos días hubo un juicio por agua en donde también se habla de una cuarentena. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Y ya describe algunos otros detalles. Pero yo lo que quería también dejarle en su mente y que me ha servido a mí para estar reflexionando este día, es que esos días se caracterizaron por tres cosas. Cuando usted vaya y busque Mateo 24, en comparación con Mateo capítulo 17, verso 36, usted va a ver que esos días se caracterizaron por falta de comprensión. Dice, y no comprendieron. Y también por falta de preparación. Si usted lee todos los textos, usted va a ver que dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Si usted mira en estos días, por ejemplo, yo le puedo a usted garantizar que a muchos esta emergencia, esta contingencia llegó en un momento en el que tal vez muchos ni siquiera estaban preparados. Los que de alguna manera tenían noticias de dónde venía el virus, se fueron preparando, pero que como que todavía no lo veían muy lejano, lo veían en el oriente. Faltaba que llegara al occidente. Entonces, así como será la venida del Señor, dice, del oriente hacia el occidente, de esa manera, usted mira que se está de alguna manera manifestando todo lo que se está moviendo. Entonces nosotros decimos, está lejos. El problema está allá en el oriente. Aquí estamos en el occidente. Pero si usted mira en un ratito, alguien hizo un viaje de allá para acá y transportó el peligro. Entonces yo me imagino también que de esa manera así va a ser, o así están siendo las cosas. Ya no lo veamos con que así va a ser. No, así están sucediendo las cosas. Parecería que están lejos, pero cuando nos venimos a dar cuenta ya están frente a nosotros. De tal manera que entonces nosotros debemos de pedirle al Señor que nos dé una comprensión más clara de las cosas. Que nos vaya abriendo nuestro entendimiento, que los ojos de nuestro entendimiento vayan siendo abiertos
como el apóstol Pablo lo pidió, para una mejor comprensión, no de los tiempos solamente escatológicos, hermano, sino en una mejor comprensión de lo que es la persona a quien nosotros seguimos esperando. Yo dudo, hermano, que una persona, por mucho que tenga conocimiento de la vida escatológica, pero no tenga vida espiritual, no tenga una vida de sometimiento al Señor, pueda discernir con corrección los tiempos. Yo hablaba con un pastor de Estados Unidos la semana pasada y me decía que una hermana de su congregación había tenido una experiencia en donde la habían sacado del cuerpo y había atravesado ella un sector de tinieblas, y cuando estaba del otro lado de las tinieblas, ella comenzó a ver que todo era hermoso y todo era fiesta y todo era regocijo, pero ella sí sabía que aquí abajo se habían quedado otros hermanos. Esa es una experiencia de hace días, pues. Entonces, yo sé que probablemente a usted también el Señor le pueda estar dando avisos, pueda estar mandando información el Señor, que va a ir compaginando lógicamente con lo que está escrito. Porque cualquiera le podría decir, hermano, pero esos son sueños, son experiencias. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Si la Biblia dice que en Hechos capítulo 2, antes que venga el día terrible del Señor, el Señor comenzará a traerle sueños a los ancianos, a los niños, se comenzará a manifestar y de alguna forma, pues también eso nos irá despertando a los que en determinado momento probablemente estemos dormidos en nuestro espíritu. Por eso yo estaba aquí pensando que es necesario que vayamos entonces y revisemos un poquito acerca de los días de Noé. Yo estaba pensando, por ejemplo, que en esa cuarentena, el objetivo realmente de la cuarentena, y que fue una cuarentena en un barco o en una nave marítima, que el mismo Noé, ya eso nosotros no lo vamos a repetir, que el mismo Noé había hecho. Ahora, ¿se puede usted imaginar si él no le hubiera puesto empeño a la elaboración del arca? Y ya se ha dicho hasta la saciedad que en la elaboración del arca estaba su propia salvación. Él no estaba elaborando el arca para que entraran otros, sino estaba elaborando el arca que el Señor le había revelado que tenía que hacer, porque en él estaba también en ella, en la elaboración, las medidas y todo lo que el Señor le dijo que hiciera, estaba la preservación de su propia vida. Entonces, si vamos nosotros a Génesis capítulo 7, verso 4, del capítulo 7 al verso 3 de Génesis, dice, también las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra. Póngale usted atención a que el Señor fue muy específico. Los que entraron al arca fueron parejas, macho y hembra. Y hasta los animalitos. No entraron 2 parejas de leones y quedaron 2 leonas afuera, por decirlo, sino que fueron parejas, el macho y la hembra. Usted sabe que de eso se puede hablar bastante también, pero yo se lo dejo ahí como una sugerencia, porque en los que entraron a el arca fueron parejas también, pareja, Noé y su esposa, sus hijos y sus futuras esposas o sus esposas. Pero es bien interesante por lo que se movió en los días de Noé y por lo que se mueve en estos días que tienen una similitud con los días de Noé, en donde de alguna manera se está trastocando el orden divino. Los movimientos de los cuales usted ya sabe que se ha hablado bastante ahora,
están queriendo tomar control del pensamiento de la gente y están queriendo alterar los principios divinos. Entonces, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente. Y si usted ve en el 15 dice, vinieron pues Noé al arca de dos en dos, toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, machos y hembra, todo de toda carne que vivieron, como lo había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Yo creo que no hay mucho que explicar, hermano, en relación a lo que es el género masculino y el género femenino, que evidentemente si se trastocan esos principios, hay una muy fuerte exposición a perder, ¿cómo pudiéramos decir?, el boleto de salvación, para hablarlo de una manera muy indirecta. Y fue el diluvio 40 días y 40 noches, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Entonces, esa cuarentena, según lo que usted estudia, no solamente en el capítulo 7, en el 8 y en el 9, sino si usted se va al capítulo 5 y el capítulo 6, usted va a ver que desde el capítulo 4 y al final del capítulo 4, ahí hay enseñanza y que tiene relación con los días de Noé. Decíamos que el Señor dijo que como los días de Noé, así iban a ser los días que estamos viviendo ya. Ahora, se me olvidaba decirle que cuando el Señor habló acerca de los días de Noé, en Lucas capítulo 17 y verso 26 dice, como ocurrió en los días de Noé, así será también los días del Hijo del Hombre. Y los días del Hijo del Hombre se caracterizarán porque es en esos días en que el Hijo se ha de revelar. O sea que se está refiriendo al momento en que el Señor se hará visible. Pero la palabra revelación ahí, hermano, tenemos también nosotros que darle una dimensión un poquito más amplia. Ahí no se está refiriendo a que solamente en ese momento el Señor se manifestará. Claro, habrá un momento en el que Él se hará visible, la epifanía o la parusía, en la que Él se hará visible. Usted sabe que la parusía es el momento en que Él se hace presente y se hace palpable y se hace visible a un grupo de gente. Como cuando Él se le apareció a los suyos. Entonces, es bien interesante porque en la epifanía, donde Él se va a aparecer a los suyos, Él se va a revelar, va a quitar el velo que lo hacía invisible y ahora se va a hacer visible y todo ojo le verá. Lógicamente, se está refiriendo a que todo ojo le verá cuando Él ponga sus pies en el Monte de los Olivos. En la parusía los verán solo aquellos que han tenido un encuentro secreto con Él, que serán sacados en secreto. Algunos creen que eso no es una doctrina verdadera, pero en el Antiguo Testamento hay bastante enseñanza, como por ejemplo el caso de Ruth. Ruth tuvo un encuentro secreto con Booz, que era su pariente redentor. Y usted sabe que ahí está, y hemos estudiado, que se tipifica el encuentro secreto que tendrá la iglesia novia, esposa, casadera, la comprometida, la consagrada. Ella es la que tendrá su encuentro secreto. Por eso, hermano, de alguna manera, no está de más decir que como que hasta las circunstancias que estamos viviendo grita que la iglesia también debe de tener un poquito de vida secreta, de vida íntima con el Señor. Yo he estado pensando, si en estos días, hermano, yo se lo dejo y tal vez lo podemos ir confirmando, que no vamos a podernos reunir, tal vez podernos levantar unas 3 mañanas a orar. Si usted me permite ir dejando ese pensamiento, con unos 10, 15, 20 hermanos que quieran levantarse y que oremos
en la madrugada lo podemos hacer. Podemos reunirnos en el Espíritu por medio de estos medios que todavía tenemos para levantarnos a pedir perdón, a pedir misericordia, a rogarle al Señor que aún estando dentro de nuestros hogares, pues tengamos alguna percepción de su presencia, que tengamos alguna manifestación de su presencia y que en estos días también nosotros podamos contar de las maravillas que el Señor sigue haciendo. Porque acuérdese, hermano, que mientras en el mundo estaban gritando, estaban llorando y estaban afligidos, adentro los hebreos estaban teniendo experiencias con el Señor. Entonces, que también en nosotros pudieran darse esas realidades. Que no solamente estemos con temores, como ya se ha enseñado, sino que de alguna manera también tengamos alguna experiencia en estos días que nos hagan ir más allá de esas cosas. Ahora, entonces, usted puede, para los que tal vez por primera vez han estado escuchando estos temas, aunque ahora, hermano, en el internet hay amplitud de información, pero por lo menos a mí deme el privilegio de ministrarle a usted la palabra. Génesis 7:4, Génesis 7:17 y Génesis 8:6. Ahí está referida las cuarentenas, una cuarentena muy particular, porque no fue como la cuarentena del Señor Jesús, que lo llevaron al desierto, esa fue en tierra. Esta fue una cuarentena en medio del agua, en medio de juicios, en medio de aguaceros. Era una cuarentena de purificación en donde Dios estaba limpiando a una generación que había contendido y se había rebelado con el Señor y que había caído en aberraciones horrorosas. No hay tiempo para estudiar y ver con tanta información todo lo que se hacía en los días de Noé. ¿Por qué cree usted que el Señor comenzó a hablar de animales limpios? ¿O por qué creemos nosotros que aún hasta los animales se les catalogó como limpios e inmundos? ¿Qué trastoques, hermano, tendrían a los animalitos? Yo me recuerdo que hace mucho tiempo estudiamos en la iglesia o dijimos que eran días tan fuertes los días de Noé, o los días de Lot y los días de Noé, en donde habían trastoques genéticos que tenían que ver hasta con la caída de seres angélicos, que todavía estaban buscando a la simiente de Eva. A mí me impresiona eso, porque las mujeres con las que ellos tuvieron una relación física, de alguna manera, pues venían de la descendencia de Eva, eran muy hermosas. Y claro, ahí hay mucha discusión al respecto, pero nosotros hemos oído esa doctrina. Entonces, es muy interesante que esa cuarentena vino a limpiar la tierra y a purificarla. Hasta el punto de que después de los 40 días, entonces hubo espacio para que Noé pudiera sacar un animal limpio. Fíjese que ni la palomita, que tipifica la limpieza y la purificación, no se escapó de pasar 40 días dentro del arca. Entonces, se puede usted imaginar que hasta aquel que su mirada es pura, inocente, de alguna manera también tuvo que pasar sus 40 días encerraditos en el arca. Porque ¿de dónde sacaron a la palomita? Obviamente de dentro del arca la sacaron y fue hasta que ella ya no regresó. Primero mandaron a un cuervo. Y este es algo bien interesante, hermano, porque yo estaba pensando que el envío del cuervo tiene también una similitud con la caída de Satanás en la Apocalipsis, cuando él es enviado a tierra y ya no regresa. Dice que no se halló lugar para él en los cielos por la limpieza que hicieron en los cielos. El ejército comandado por el arcángel Miguel limpia los cielos y no se halló lugar para ellos allá y los enviaron a la tierra. Usted sabe que el cuervo en cierta medida también tipifica
a Satanás, al enemigo que viene a la tierra a hacer estragos. Y posteriormente a eso envían a la palomita, que va y viene, hasta que en el segundo regreso trae un olivo. Y al final la vuelve a enviar Noé, pero ya no regresa. Ahí hay mucha enseñanza. Yo lo que quisiera tal vez dejarle en su corazón es que cuando ya usted va y comienza a ver en Génesis capítulo 5 y capítulo 6, lo que estamos enseñando ahí es que se había muerto una generación de hombres que tenían conocimiento de Dios. Cuando usted va y lee Génesis capítulo 4, más bien Génesis capítulo 5, y mira la genealogía de Adán, usted mira cómo, digamos, se fue diluyendo el conocimiento de Dios hasta los días de Noé, que era el que quedaba como un remanente que no había sido trastocado en sus genes espirituales. Hermano, cuando hablamos de genética, no obviamente estamos hablando solo de la genética biológica. Estamos hablando de la estructura espiritual del creyente. Quien me engendró en el Evangelio, si me engendraron la verdadera semilla de Dios a través de la palabra, si nos enseñaron a buscar y a cultivar la vida de relación con el verdadero Dios, o qué nos enseñaron, o qué estamos enseñando, eso diría yo, para los que hacemos una función. ¿Será que estamos impartiendo y estamos enseñando? No, hermano, una doctrina profunda, pero por lo menos una enseñanza que nos guíe y nos lleve hacia el conocimiento del Señor. Yo creo que el ministro, por mucho que quiera enseñar a Dios, solo puede hacer lo que hizo, creo que fue Natanael con Felipe, o Felipe con Natanael, que le dijo, ven y ve. Si usted se recuerda de ese pasaje, creo que es en el libro de Juan, el del Evangelio de Juan, capítulo 1, en donde lo único que hizo fue decirle a Natanael, ven y ve. Entonces, porque hermano, tenemos también nosotros que ser honestos. No sé si tengo el pasaje por acá. Mire, dice en Juan 1:44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Usted sabe que ese pasaje se ha predicado bastante. Entonces yo digo, los ministerios, hermano, por mucho que puedan conocer al Señor, lo único que pueden hacer es señalarlo, mostrarlo para que la iglesia lo busque. Y para que aquel que honra el escuchar la palabra. Esta es una doctrina, hermano, básica. ¿Qué fue lo que vino a hacer el Hijo? El Hijo traía el mensaje del Padre. En el Hijo estaba la imagen del Dios verdadero. Pero Él, aparte de que también se revelaba en lo personal, también señalaba al Padre. ¿Qué es lo que los ministros debemos hacer? Es señalar al Hijo para que por el Espíritu puedan ser llevados al Padre. Entonces, la gente que verdaderamente quiere encontrar un camino de regreso, o un camino de transformación, o un camino de formación espiritual, tiene que comprender que si no acepta la palabra, si no recibe la palabra, corre tremendos riesgos. Y si está recibiendo la palabra, debe de cotejar si lo que está recibiendo tiene respaldo escritural, si no son ocurrencias
de cualquier persona, si no son buenas intenciones de una persona, sino si de alguna manera la enseñanza o la predicación se está sustrayendo de lo que la palabra certifica. ¿Por qué digo esto? Porque en los días de Noé, cuando usted se va y comienza a estudiar a través de algunos documentos, usted mira que, por ejemplo, comenzaron a morir como cabezas familiares, que en este sentido yo lo comentaba aquí en la casa y decía, es como aquellas cabezas ministeriales, hermano. Yo no voy a mencionar nombres, pero si usted mira y va hacia atrás, usted va a ver que generales, ministerios genuinos, el Señor los ha ido levantando y los ha ido recogiendo. Y qué delicado, hermano, es cuando muere un verdadero ministro de Dios, porque es como cuando una estrella se apaga y se quedan regiones de oscuridad, si no hay quien sustituya esos ministerios. Hay mucha gente, hermano, que la vida ministerial no la entiende. Cree que la vida, que levantar ministerios es como comprar objetos. Eso no es así, hermano. Que un ministro venga a la tierra y que un ministro parta de la tierra, eso tiene unas implicaciones tremendas. Hay mucha gente, hermano, que cree que si un ministro es levantado de la tierra, tiene que venir un relevo. Y no necesariamente tiene que nacer en el mismo lugar donde el ministro ministró. Ese es otro tema. Por eso es que usted mira que la iglesia está a veces toda confundida, porque no es tanto que se llenen los espacios de los ministros que Dios envía, porque la Biblia dice, fíjese, yo estaba viendo por ahí, hermano, que todavía hay gente que a estas alturas cree que no hay apóstoles. Ahora, el otro problema es que nos vamos de que no hay a que hay una proliferación en las que se asusta uno, hermano. Entonces, queremos nosotros el equilibrio. Y no nos vamos a meter a los temas ministeriales. Yo lo único que le estoy tratando de decir es que cuando se está hablando de los días de Noé, a Noé le tocó pelear con una generación que ya venía torcida genéticamente, que ya traía trastoques, hermano, tan fuertes, que se fueron dando no en un día, sino se fueron dando a lo largo de los años. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar, así como la iglesia va de gloria en gloria y sus años de estar en el evangelio no son en vano. Si verdaderamente hemos estado buscando al Señor, usted va a ver que en los años usted va a ver el resultado de sus búsquedas, de la doctrina, del conocimiento de Dios. No le van a extrañar en cierta medida los acontecimientos, porque usted los va a calzar con lo que la Escritura dice. Entonces, yo voy a leer acá algunas cositas, pero solo para decirle entonces que antes de que viniera el diluvio, comenzaron a partir los grandes hombres que venían desde los días de Adán. En el año 84 de la vida de Noé, Enós, dice, hijo de Set, murió. Interesante. Cuando usted va a Enós en la Biblia, es bien interesante que en los días de Enós sucedió algo que en la versión Reina Valera no aclara muy bien. Yo he estado revisando ese texto hoy casi todo el día, hermano, porque ahora sí no puedo decir que un ratito. Ahora sí puedo decir que tengo la oportunidad de bajar libros y ver Biblias y cotejar y no tengo aquello de que voy a salir. Sino me duermo, me descanso un rato, me paro, como, me siento y estoy asegurándome de trasladarle algo. No solo a la luz de una versión, sino a la luz de varios enfoques. Entonces, fíjese, dice que cuando Noé tenía 84 años de vida, Enós, el hijo de Set, murió y tenía 905 años en su muerte. Estos datos no los va a encontrar usted en la Biblia.
porque yo lo tengo en un libro. En el año 139 de la vida de Noé fue que Cainán, el hijo de Enós, murió. Y todos los días de Cainán fueron 910 años y murió. Y así sucesivamente. Comenzaron a morir. Esto lo mira usted también específicamente en Génesis capítulo 5. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después de que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y usted va a ver que dice, y murió. Y murió. Pero se está refiriendo a Jared, a Mahalaleel, a Cainán, a Enoc, a Matusalén, a Lamec, hasta que se llega a los días de Noé. Pero lo que a mí me llama la atención y lo que yo quería compartirle y que va muy relacionado con la purificación que lógicamente de la cual Noé se comenzó a guardar para tener derecho a entrar al arca. Yo sé que antes la salvación en el arca está tipificando otro tipo de salvación para los que tenemos doctrina, porque previo a esa salvación hubo otra que fue la salvación que fue realizada en Enoc. Y Enoc caminó con Dios y fue traspuesto, y no se halló, porque dice que él alcanzó el testimonio de haber agradado al Señor. Así, y ellos tuvieron una vida muy, muy prolífera de enseñanza y de predicación. Dice en Primera de Pedro que Noé fue pregonero de justicia. Imagínese usted que Noé estuvo predicando 120 años el mismo mensaje, y nadie le creyó. Solo le creyó su familia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo me quisiera enfocar, por ejemplo, en el caso de Set y su hijo. Si usted va a Génesis capítulo 4, verso 26, dice, y a Set también le nació un hijo, llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, dice esa versión. Pero cuando usted ya revisa otras versiones, resulta que no solo pudieron, para darle un sentido real al texto, sí comenzaron a invocar en el nombre del Señor. Pero cuando usted ve otros textos, resulta que no solamente comenzaron a invocar, sino también fueron perdiendo el cuidado de respetar la relación con el Señor y terminaron profanando el nombre del Señor, al punto que terminaron cayendo en idolatrías. Y se cree que esa fue la generación que introdujo un culto falso. Por eso, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque yo no creo, hermano, que los que oyeron a Noé y oyeron el mensaje de salvación, porque él predicó el mensaje de salvación, cuando se cerraron las puertas del arca, y cuando ellos comenzaron a ver que el agua comenzó a ser una realidad, yo le puedo garantizar que ellos clamaron. Y muy probablemente pudieron haber clamado al Dios del cual Noé les predicó. Con el gran problema es que ellos como que no tenían derecho para clamar, no tenían derechos para clamar. No habían hechos que respaldaran su clamor. Y usted sabe que en los días de la tribulación o la gran tribulación, están comenzando los días, hermano, en que se van a propiciar momentos para invocar el nombre del Señor. Por eso es que a mí me llamó la atención el texto, porque precisamente dice que cuando Adán peca o transgrede, él deja a Eva. No se ve que haya engendrado hijos. Usted sabe, todo llegó la muerte a la casa de Adán y se llevó a Abel y mató a Caín en cierta medida espiritualmente. Y Caín,
Usted sabe toda la historia, se volvió un hombre errante. Algunos creen que buscó el arrepentimiento y que a los años Dios lo pudo haber perdonado y le postergó los juicios. Y él comenzó a edificar ciudades. Son temas que depende desde qué perspectiva los vea. Unos creen que Caín no tuvo salvación y se perdió. Bueno, eso no lo vamos a discutir. Aunque en Primera de Pedro dice que algunos siguieron el camino de Caín. Definitivamente. Los hebreos creen que Caín tuvo oportunidad al arrepentimiento. Pero tal vez ya nosotros en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro sí nos certifica de que Caín tuvo una vida muy complicada, difícil. Pero cuando crean al hombre, dice que lo crearon a la imagen y semejanza de Dios, que esto es muy importante. Es muy importante, hermanos, ¿sabe por qué? Porque a nosotros nosotros no llegamos a la iglesia para ser formados a la imagen de un hombre. Su pastor, su apóstol, su líder puede ser una persona muy preciosa y muy usada por Dios, pero hasta ahí nada más. Usted no va a entrar a la eternidad diciendo aquí vengo y porque vengo formado a la imagen del pastor o del ministro que cubrió la congregación. No lo dejan entrar. Usted va a ser formado o va a entrar a la eternidad si dio la imagen o si dimos la imagen del Hijo de Dios, del molde del cual fueron sacadas todas las creaciones, según dice Colosenses. Si yo le busco a usted Romanos capítulo 8, solo para que también tengamos algunos textos, Romanos 8:29, 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a todos los que de antemano conocieron también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos 5 pasos no son juntitos, hermano. Estas son glorias. Se pasa de un estado a otro, de una dimensión a otra. Por ejemplo, cuando uno, hermano, hace algo que le desagrada al Señor, lucha mucho con la falta de justicia en su corazón. No cree en un Dios que lo puede justificar. Porque la tarea del pecado es estar condenando y estar se abre puertas a que el enemigo esté condenando a la gente y señalándole sus malas acciones. Ahora, lo que yo trato de dejarle es que si usted mira, entonces el hombre fue creado, según en Génesis capítulo 1, verso 26, dice que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y ya cuando usted estudia imagen y semejanza, yo estaba viendo que la palabra imagen y semejanza es una palabra muy complicada de estudiar porque al final las dos palabras están reflejando lo mismo. Una es la palabra tselem, que tiene una raíz para imagen, y la otra es demut, que tiene una raíz para decir un patrón o para decir forma externa. Pero al final, si nosotros sacamos una enseñanza de esto, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque a medida que iban pasando de generación en generación, la imagen más cercana de Dios cada día se iba haciendo menos visible en las generaciones, hasta que Dios terminó esa generación porque el hombre ya no tenía la imagen de Dios. Imagínense que habían unos que ya tenían imágenes de ángeles caídos. ¿Por qué digo eso? Porque el término hijos de Dios se relaciona con los hijos de Dios, con los ángeles caídos que se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron simiente, de donde dice que venían los héroes de la antigüedad.
Entonces ya había una mezcolanza, ya la imagen de Adán estaba deformada, estaba trastocada, había una contienda entre la serpiente antigua y la simiente de Eva, y ya se habían introducido trastoques de seres, digámoslo de esta manera, extraterrestres que habían trastocado la forma de ser y de pensar de los hombres. Y dice que el que fue elegido y separado para esto fue Noé. Yo estaba viendo por acá en una versión que dice, mire, caminó pues Enoc con Elohim y no fue más, porque lo tomó Elohim y entre sus descendientes tomaron aún Noé, diciendo, Él nos hará descansar de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Adonai, o Dios, maldijo. Era tan dura la carga de estar trabajando porque la tierra, en lugar de producirles mucha verdura y de producirles buenos frutos, les salía, abrojos y espinos por donde quiera. Hasta que llegó Noé, fue que la tierra descansó de eso. Entonces, ¿se puede usted imaginar, hermano, que si la Biblia dice, si el Señor, y esta no es palabra de Pablo, sino esta es palabra del apóstol de los apóstoles, el Señor Jesucristo, dijo que así como los días de Noé, así iban a ser los días finales. Entonces, quiere decir que ahora tenemos que tener cuidado nosotros, y esto yo solo se los estoy recordando, hermano, porque los que venimos de una raíz de donde fuimos enseñados, sabemos que no es tener cuidado con las mezclas. De aquí se desprenden una serie de cosas, mezclas. Usted no puede estar mezclado con cualquier persona. Ahora a mí me impresiona, hermano, lo que pasa, porque ahora usted mira que si usted habla con alguien en la calle, ya regresa pensando, ¿será que me transmitieron algo? ¿O será? Es una cosa tremenda lo que se está viviendo para el que está sacando su lección. Pero, hermano, por el tiempo, el punto aquí es que entonces Adán era el que tenía la imagen y la semejanza. Y cuando se habla de imagen, se está hablando, hermano, de una naturaleza más esencial que tiene que ver con el carácter de Dios. El aspecto, esta palabra dice, ese tselem, tiene una relación con el aspecto y la expresión del rostro, siendo el rostro lo que mejor refleja la imagen de Dios. Cuando en la Biblia alguien dice, Señor, muéstrame tu rostro, lo que está diciendo es, Señor, yo no quiero ver solo tu apariencia externa, sino lo que yo quiero experimentar es cómo tú eres en tu parte más profunda, esencial. Sus características como la santidad, como la justicia, como la sabiduría, como la bondad, como el amor. Cuando está hablando de imagen, se está refiriendo a eso. Entonces resulta que Adán fue hecho a la imagen primero y semejanza. Pero cuando ya Adán engendra, usted si lee capítulo 5, verso 3, parecería que engendró al revés, se menciona primero la semejanza y después la imagen. Cualquiera diría, pues eso así lo escribieron, pero si usted mira en Génesis 5:3 dice lo siguiente, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Y cuando los Adán fueron creados, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Primero la imagen y después la semejanza. Como para decirle que ese cambio de alguna manera también puede estar expresando de que se perdió un orden de edificación espiritual, de engendramiento espiritual. ¿Cuánta gente, hermano, y esto yo sé que usted de la congregación es lo que a mí me interesa? Yo soy responsable delante de la congregación de lo que digo. Porque ¿cuánta gente se preocupa más de la forma externa? Y fíjese que cuando se habla de forma externa, se está refiriendo al término demut. Está referido a la forma corporal del hombre.
similar a los demás seres terrestres, pues es hombre similar, pues el hombre es similar en su cuerpo a las demás criaturas. Digamos, nosotros no tenemos un cuerpito de animal, pero tenemos casi como las mismas funciones. Claro, el cuerpo del hombre es maravilloso. Imagínese usted que el Señor le dejó a los ojos unas cortinas para cerrarlas y para que el hombre pueda decir, no, yo esto lo miro y esto no lo miro. Es algo maravilloso cuando usted estudia, digamos, la lengua, cómo la lengua tiene su función, los oídos, todo eso. Cómo el hombre come algo y lo procesa en todo su cuerpo y le queda la vida nada más y desecha lo que no le sirve. Pues exactamente, así es la vida espiritual. Hoy, si usted quiere, puede agarrar lo que le interesa y lo digiere, o si no, lo tira. Eso no es problema. Yo cumplo con mi deber de trasladar la enseñanza de la palabra. Pero por eso me llamó la atención, porque en esos días entonces la esencia de que una generación, de que la vida pasara a otra generación, no era nada más el hecho de engendrar. Ya tuve 40 hijos. Adán, después de que tuvo el problema con Caín, dice que hasta cuando llegó a la edad de 130, fue cuando tuvo hijos otra vez. Incluso Noé a los 500 años, claro, hermano, nosotros no podemos tener esos alcances de edades, pero ahí hay enseñanza. Entonces, solamente para dejarle en su corazoncito que en los días de Set, y aquí voy a ir concluyendo por tiempo, y a Set le nació un hijo llamado Enos, y en esos días comenzaron a invocar el nombre del Señor. Pero si yo le leo a usted mis versiones, y perdone en ese sentido porque de alguna manera hemos tratado de buscar algunas otras fuentes, dice, Set también a Set, en esta versión dice, y a Set también le nació un hijo y le llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces da la idea que en otro tiempo como que ni siquiera eso hacían, o sí lo invocaban porque había gente que traía esa naturaleza, pero ahí porque entonces como que estuviera reafirmando lo que los otros hacían. Me refiero a todas esas generaciones como la de Matusalem, como la de Enoc, porque entonces ¿cómo pudo haber agradado a Enoc de una manera tan sobrenatural y conocer los caminos y caminar con Dios si no conocía su nombre, si no sabía invocar? Quiere decir que si nosotros ya leemos unas Biblias un poquito con una connotación un poquito más profunda, dice, y a Set le nació un hijo y lo llamó Enos. Entonces profanaron y clamaron el nombre de Yahweh. Ahí ya introduce la palabra profanar. Ahora, ¿qué entendemos nosotros o qué dice el diccionario, hermanos, sobre lo que es la palabra profanar? Tratar sin el debido respeto algo que se considera sagrado. Ahora, esto es muy importante, hermano, porque cuántas personas comienzan muy bonitas en su caminar con Dios. Apocalipsis, su primer amor, son bien respetuosos, son bien reverentes. Hermano, agarran su Biblia, la forran. Yo me recuerdo cuando yo fui a comprar mi primera Biblia, hermano. Cuando yo compré mi primer cassette de música cristiana, de un hombre de Dios que cómo canta de bonito. Para mí, yo todavía tengo música de él. Y me hincaba y lo escuchaba y mi alma, hermano, se gozaba y yo lloraba. Y hermano, cuidado si se me perdía mi casetito. Uno encontraba a un diácono y hermano, Dios lo bendiga. Y más si hermano iba a encontrar a los líderes de la iglesia, olvídese. Pero no esa falsa reverencia, sino aquella reverencia real. Yo me recuerdo, y para los que nos escuchan de años, hermano, cuando yo fui al primer retiro en un lugar que se llamaba San Raimundo, y yo llegué para estas fechas precisamente de Semana Santa. Y me recuerdo que entré a ese campamento y comencé a ver, hermano, cómo la gente se abrazaba y lloraba. Yo decía, pero ¿yo a dónde me vine a meter?
Y recuerdo muy bien que mi familia se había ido a San Marcos y cuando yo regresé, hermano, solo puse los pies aquí en la casa y me puse a llorar y a llorar y a llorar. Y no sabía que el Señor me había visitado con un espíritu de arrepentimiento. Que es de ahí donde yo he sacado la frase que yo creía que el evangelio era llorar. Y ahora si no lloro a veces digo, ala, pero qué duro soy. Porque para mí era algo nuevo, sentir que mis emociones eran sacudidas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿cómo estará nuestro corazón después de 30, 40, 50 años de estar en el Evangelio? Por eso yo le dejo esta reflexión y solo quisiera leerle algunos versículos y terminar con algo, porque es muy importante que en estos días vienen días de invocación a Dios y seremos dichosos y seremos bienaventurados si Él nos contesta. Porque dice la Biblia, ¿y cómo invocarán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán? Algo así. ¿Cómo invocarán si no hay quien les predique? ¿Y cómo invocarán si no hay en quien crean? ¿Se acuerda de ese pasaje? Entonces, es lógico, hermano, que ahora nosotros necesitamos revisar si nuestras invocaciones tienen una respuesta, como en los días de Elías, que estaba peleando con profetas falsos. Elías invocó a Dios, e hicieron el altar y el fuego de Dios vino y consumió lo que él presentó en el altar. Ahora cualquiera diría que era lo que, sí, estaba impresa la naturaleza de Elías ahí. Ahora, imagínense, hermano, dice en esta versión, también a Set le nació un hijo y lo llamó Enosh, que quiere decir humano. Enos quiere decir humano. Esto tiene también mucha significación, hermano, porque ahora usted mira cultos que parecen cultos de hombres. Lo que menos, hermano, se hace es adorar a Dios. Se llenan, hermano, las reuniones de cualquier cosa, menos de adorar a Dios. Se pasan en los canales, hermano, pidiendo dinero. Yo, mire, glorifico y alabo al Señor por su vida. Nunca voy a dejar de agradecerle al Señor por su vida, porque es una congregación a la que no hay que estarle pidiendo. Aleluya. Es una congregación preciosa. Y no porque yo lo diga, tengo razones para decirlo. Tengo hechos para decirlo. Por eso, mi amado hermano, usted siéntase bienaventurado y siéntase dichoso. Desde entonces, invocar el nombre de Dios se hizo algo profano. Es decir, esto yo ya le comencé a dar forma a los textos. Es decir, se comenzó a llamar a las personas estatuillas con nombres divinos. Se convirtieron en deidades. Esta generación fue la que introdujo, hermano, la idolatría. Claro, nosotros somos una congregación, hermano, que tenemos años de estar en el Señor y sabemos que no estamos peleando contra la idolatría crasa y nosotros no estamos peleando con nadie de eso, que cada quien, como decía nuestro pastor, enrolle su paracaídas. Pero yo lo único que le digo es que es triste que se caiga en otro tipo de idolatrías. Dice, y a Set le nació un hijo que le puso por nombre Enos. Esta fue una generación que comenzó a extraviarse e hicieron ídolos y llamaron a sus hijos por el nombre de la palabra de Dios. Dejaron de orar en esos días en el nombre del Señor y se hizo una generación rebelde como la generación de Nimrod. Porque acuérdese usted que posterior al diluvio todavía ese gen logró pasar. Es increíble, hermano, ese es otro gran misterio. El gen de la rebelión. Por eso es tan interesante, porque de este pasaje nosotros aprendemos lo siguiente. Aprendemos, hermano, que es muy importante no
dejar que lo reverente se pierda en la iglesia, en su vida. Uno puede bromear, jugar, usted puede contar chistes y no somos cuadrados. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Darle al Señor lo que verdaderamente es. Uno puede ser pecadorazo, hermano. Pero también en cierta medida cuando ya se trata de tratar de las cosas del Señor, como que el hombre debe de reflexionar. Hay gente que todo lo llama chiste. Yo le puedo a usted garantizar, hermano, que ahorita muchos están haciendo chistes, pero hermano, se casaban, se daban en casamiento y usted sabe que hay gente que va a los casamientos solo a contar chistes, a contar cosas extrañas. Hay casamientos que no, pero a veces así es. O a otro tipo de actividades. Entonces, ¿por qué digo esto, mi amado hermano? Porque es hasta que la palomita no regresa y se queda en la tierra, como diciendo, encontré un lugar en donde reposar. Cuando Cristo el Señor vino a la tierra, hermano, en Mateo 15:8 estaba yo recordando ese texto hace ratito, dice, este pueblo con sus labios me honra, ¿sí? Pero su corazón está muy lejos de mí. Dice, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Entonces, mire hermano, uno puede honrar a Dios con sus labios y su corazón estar muy lejos. Y termino con Isaías 29, 10 y 11. Esto sí lo voy a leer yo en mi Biblia porque dice que es bien complejo y tal vez todavía le voy a dar otro texto solamente para darle forma. Y termino, hermano. Isaías capítulo 26, o capítulo 29. Dice, porque el Señor ha derramado sobre vosotros espíritu de sueño. Voy a leer más arriba. Deteneos y esperad. Cegaos y sed ciegos. Sin embargo, dice, se embriagan, pero no con vino. Se tambalean, pero no con licor. A veces, hermanos, nosotros, hermanos, criticamos a los hermanos que se toman sus tragos y se emborrachan. Que eso tampoco no es justificable. Pero mire, porque el Señor ha derramado sobre vosotros espíritu profundo de sueño y ha cerrado vuestros ojos y ha cerrado los ojos de los profetas y ha cubierto vuestras cabezas a los videntes. Toda visión será como palabras de un libro sellado que cuando se le da a leer, diciéndole, lee esto, por favor, él dirá, no puedo porque está sellado. Ahora, hermano, ¿no le parece a usted que este texto tiene relación con Apocalipsis capítulo 7 en donde se habla de los sellos, del rollo y los sellos? Solo había una persona que era digna de quitar los sellos. Entonces, el Señor me decía, uno es el que es digno de abrir el libro y quitar los sellos, pero también hay otros que van a tener la dignidad de entender qué es lo que dice y comprender bien cuando vamos caminando a través de el abrir de los sellos. Que Dios nos dé esa sabiduría, porque se puede usted imaginar que el quinto sello que se abre en Apocalipsis es una persecución masiva. Eso me asusta. Pero dice, y dice que lee esto por favor y dirá, no puedo porque está sellado. Entonces el libro será dado al que sabe leer, diciéndole, lee esto por favor, y él dirá, no sé leer. Ahora, entonces, ¿quién es el que sabe leer? Y si el que sabe leer no puede leer, entonces, ¿cómo estamos? Si los que dicen que tienen revelación no tienen, entonces, ¿cómo estamos? ¿Para dónde vamos? Hermano precioso, es tan fuerte que Dios, yo no sé si de alguna manera yo tal vez estoy exagerando en mis términos, pero yo lo juzgo por mi propia vida.
A veces uno, hermano, necesita sus sacudiditas. Entonces, si usted mira, por ejemplo, el Señor está diciendo que en esa cuarentena tuvo que limpiar el Señor ¿a quiénes? A los que iban dentro del arca. No vaya a pensar también que ellos iban impolutos, iban totalmente limpios. Habían oído, habían sido ministrados. O si habían entrado, habían sido rescatados de todo ese sistema, hermano, de contaminación que había. Hay mucha gente que eso no lo entiende y piensa que eso es sectarismo, pero no es eso, hermano, es cuidar el alma de una persona. Entonces, usted mira que quizá los que van a ir entendiendo eso son los que coman, como hemos dicho nosotros, carne de cordero, sean inocentes y traten de alguna manera de tener un corazón limpio. Yo diría, yo hoy en la mañana me levanté pensando en esto, hermano, y digo, el evangelio puede ser un plan que muchos interpretan, unos bien, otros mal, unos totalmente lo tuercen, otros estamos medio rascando las verdades, pero una cosa sí digo, bendito evangelio y bendito sueño de Dios. Si nos morimos creyendo y no viendo las cosas, diremos como Abraham, saludamos las promesas y decimos, pero nosotros creemos que nuestro Dios no es mentiroso y es fiel. Ahora, ¿se puede usted imaginar, hermano, que al final, antes de que venga el día grande y terrible del Señor, dice que el derramamiento que va a venir va a hacer que la gente invoque? Yo no había leído el pasaje tan detenidamente, pero dice, el sol se convertirá en tinieblas. Hermano, esto no es algo extraño. De estos eventos ya hemos tenido nosotros bastantes de aquí en estos días. Y cada ciclo, cada año, como que las señales se van dando. La luna en sangre. Ahora dice usted, hermano, ¿y cuándo se habrán hecho las tinieblas? El sol en tinieblas. Yo le puedo a usted garantizar que hay lugares donde ya el sol ni se mira. Y no son cosas jaladas, sino es tanta la contaminación. Alguien dice que el beneficio de todo esto que está sucediendo ahorita son los animalitos y es la ecología. Ahora ya se mira más claro el sol, ahora los animalitos están caminando en lugar de los humanos en las calles y lo que hemos dicho. Pero esto quiero decir, antes que venga el día grande, y no dice, aquí no dice terrible, como dice en el libro de Joel cuando se refiere al día grande y terrible de Jehová, dice, antes que venga el día grande y glorioso, manifiesto del Señor. Yo podría verle dos ángulos ahí. Uno, el día glorioso y manifiesto es el día que el Señor venga en su segunda venida, pero también nosotros pensamos y creemos que Él puede adelantar un poquito, hacer su salidita secreta. Dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El problema, hermano, es cuando uno invoca y no hay respuesta. Que Dios tenga misericordia de nosotros. En ese tiempo daré a los pueblos, Sofonías 3:9, en este tiempo daré a los pueblos labios puros para todos ellos, y para que invoquen el nombre del Señor y sirvan de común acuerdo. Entonces, si usted mira, hermano, y hacemos un mini resumen, que Dios en estas cuarentenas o en estos periodos que nos está apartando, nos dé la gracia de alguna manera de buscar un poquito de purificación de todas las contaminaciones religiosas, de los falsos cultos. Y no pensemos en nadie en particular. Lo voy a decir de esta manera con mucho temor. De las falsedades nuestras, pues. ¿Verdad? Uno dice, ay, es que los hermanos son falsos. No, uno es el falso. Uno a veces no hace las cosas con corazón puro. Me decía un siervo de Dios hoy que estábamos hablando en la mañana, me decía, hermano, esperamos que cuando regresemos a Cantares
ese culto, el primer culto, sea glorioso. Y yo creo que puede ser un culto glorioso. Puede ser un culto maravilloso. Hermano, que Dios en su misericordia nos ayude y nos dé la gracia de también sacar un poquito de enseñanza al respecto, y que el Señor en su infinita gracia a usted también le dé la sabiduría de guardarse para el Señor. De que cuando vaya al altar, por lo menos tengamos siquiera la gracia o de pedirle al Señor: Señor, por favor, límpiame de esto, ayúdame de esto. Señor, por favor, yo sé que todavía soy falto en esto y me cuesta y definitivamente hay cosas que yo no he podido dejar, pero ayúdame. Porque a veces también somos muy fatalistas, hermano, y el mundo lo vemos y solo miramos las noticias del mundo y ya nos morimos, pues. Ya nos exterminamos. Por eso le digo, bendito sueño del Evangelio, porque tenemos esperanza. Cierre sus ojitos. Le damos gracias al Señor por lo bueno que Él es con nosotros. Vamos a orar por hermano Rufino Sacché de San Marcos. Lo van a operar del corazón. Si, hermano, hay una necesidad en su casa, en su hogar, ponga su necesidad o envíenos al teléfono la necesidad para que también estemos orando por ella. Pero ahí donde usted está con su familia, cierre sus ojos, cierre sus ojitos. Dígale: Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame. Verdadero. Dijo nuestro pastor hace muchos años: aquí en la tierra no hay nada químicamente puro. Tampoco queremos, hermano, crear falsas expectativas. Tu mano de misericordia ha visto tu mano de poder. Padre, extendemos nuestra mano hasta allá donde está el hermano Rufino, Señor. Bendícelo, cúbrelo con tu sangre preciosa. Guarda, Señor, su espíritu en estos días. Pon tu mano en su corazón. Pon tu mano en estos días en su vida, Padre. En nuestros hermanos que nos están escuchando, te rogamos, Padre amado, que tú te manifiestes. Por favor, te lo rogamos. Danos la oportunidad, Señor, de buscar un poquito de tu presencia, Padre. Por favor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Dios lo bendiga, hermano, y lo guarde.